Un nuevo programa de las provincias también existen. ¿Qué está pasando dentro de Cambiemos? Parece que Lilita Carrió está pensando, no sé en qué, el país no sabe en qué. Por eso, cuando en Corrientes Lilita Carrió dijo de que perdí la confianza en el presidente, escribí un artículo el domingo 7 de octubre que mandé a los diarios, se publicó en Norte del Chaco y en Norte de Corrientes, en el que les decía: Lilita, ¿cómo vas? ¿A dónde vas, Lilita? Y decía entonces que si cree que garantiza la gobernabilidad al decir perdí la confianza en el presidente. Y decíamos de que estábamos desorientados con Lilita. Nadie le discute todo lo que ha hecho por la transparencia, contra la corrupción, pero ¿está dentro de Cambiemos o no está? Ahora dice, según los diarios, que si Carrió quiere echarla, que la eche. Está buscando guerra. Está buscando algo que no sabemos, pero presumimos. Quiere más protagonismo. Ya se cansó de hacer el papel de fiscal de la República. Ya aparecen otros que también, otras personas, varones, mujeres, que están en la misma línea de fiscales de la República. Entonces entramos a considerar, y lo decíamos el 7 de octubre, algo que hoy, estos días 18 de octubre, ya pasó. Los diarios nacionales, Infobae, Morales Solá, hablan ya ahora también de a dónde vas, ¿cómo vas? Lilita Carrió. Mandamos una carta de lectores al diario La Nación, que la publicó el día martes, sobre este mismo tema de las críticas de Carrió. Entonces, en todos mis razonamientos, decía que, por ejemplo, que cree que garantiza la gobernabilidad, es decir, que la van a sacar muerta de la Casa de Gobierno. ¿Qué hace una legisladora en la Casa de Gobierno cuando hay crisis? Tiene que estar en el Congreso, porque la eligieron para ser congresal, para ser diputada, pero ella quiere más. Yo soy conocido, podríamos decir tal vez amigos, con Lilita, pero creo que está equivocada. Está buscando que alguien la mate para pasar a ser mártir, porque dice: me van a sacar a mí y a Macri muertas de la Casa de Gobierno. ¿O es que pretende ella estar en la Casa de Gobierno como titular? O tal vez, un poco más chico, ser gobernadora de Provincia de Buenos Aires. Yo creo que lo que dice, lo que deja traslucir, es tal vez un resentimiento, y lo digo en esta publicación que se hizo en los diarios. No hay un resentimiento que ella se siente más que Macri. Entonces quiere volver al eslogan de Cámpora al gobierno, Perón al poder, Macri al gobierno, Lilita al poder. ¿Es eso lo que está buscando? ¿O directamente está buscando ser electa presidenta o gobernadora el año que viene? Se cansó, reitero en mi concepto, de ser la denunciante, la fiscal de la República. No puede ser que, siendo socia, fundadora, dice ella, o coordinadora, dicen otros, de Cambiemos, le inicie un juicio político a un ministro
de Cambiemos, a un ministro del presidente que ella ayudó a consagrarlo. ¿Le está queriendo demostrar acaso al presidente que ella tiene el poder? Y ahora cuando dice, si el presidente quiere echarme, que me eche, ¿echarla de dónde? ¿De la banca? No puede echarla de la banca. Es todo un proceso sacar un legislador de su banca. Será un juicio político, será una orden judicial, pero es otro tema. No es Macri el que va a echarla de la banca. Ella habla de que si me quiere echar de Cambiemos, que me eche, y seguramente está blandiendo 500, 600, 700, 1 millón de votos que puede tener la coalición cívica por afuera. En un momento tuvo 2 millones de votos, casi 2 millones de votos Lilita, cuando se disputaba la presidencia de Kirchner y Menem. Ambos tenían 20 y tantos %, hubo necesidad de una segunda vuelta, Menem se retira de la segunda vuelta y Lilita pensó a lo mejor que podía subir a la segunda vuelta a disputar la presidencia con Kirchner. Pero la ley no lo permite, no hay corrimiento de candidatos en la segunda vuelta. Entran el primero y el segundo, y si el segundo se va o el primero se va, queda consagrado qué es lo que ocurrió. No hubo realmente una segunda vuelta porque no había 2 candidatos, había uno solo. ¿Habrá soñado con ser ella la que enfrente a Kirchner en esa elección? Y bueno, tal vez en una segunda vuelta hubiera podido hacer un muy buen papel, si no consagrarse como presidenta. Pero la ley es la ley. Y entonces no hay un resentimiento de decir, hice un presidente y yo no soy nada más que legisladora y fiscal de la República. Es raro todo esto. Es raro y nos lleva a pensar que está mal aconsejada. Si es que alguna vez recibió consejos, yo creo que ella estaba para dar consejos, pero no para recibir. La anteúltima vez que estuvo en Corrientes, hubo un acto en la Federación Económica, en el que estuve presente. No me gustó la forma de llevar adelante la reunión Lilita Carrió. Usó palabras soeces para referirse a situaciones o a personajes. No es lo que el país espera de ella. Después, cuando le planteé y le pregunté por la ley de marina mercante y demás, porque hay un veto presidencial a la ley que sancionó ella como integrante del Congreso, me dijo muy suelta de cuerpo, preparame un proyecto y mándamelo. Yo no tengo un cuerpo de asesores como supongo que tiene ella en la Cámara de Diputados, bien pagados por todos nosotros. Si le interesaba el tema, como creo que le tiene que interesar al país el tema de la marina mercante, de los astilleros, para poder poner más buques con bandera argentina en la hidrovía Paraná-Paraguay. Y me dice, haceme el proyecto, hace un proyecto y mandame. No es la forma de recibir lo que yo le quise poner sobre la mesa, que esa era una buena bandera para exhibir, una buena causa para exhibir. Fíjense que ahora con el conflicto que hay con los camioneros, digamos, con la familia Moyano, recién empieza el gobierno nacional a moverse y querer decir, bueno, vamos a sacarle carga a los camiones, vamos a reactivar los ferrocarriles. Se hace una reunión en la cual se invita también a gente vinculada con la marina mercante.
tarde. El país, desde la época de Menem, se lo engordó a los camioneros, separó el ferrocarril. Y no es solamente camioneros, no es solamente Moyano el que influye en que no haya otros medios de transporte. También están los fabricantes de camiones, ¿o no? Los fabricantes de cubiertas, ¿o no? Todo eso les interesa que haya más camiones en las rutas. Ahora se habla de los bitrenes, que son, digamos, como dos acoplados con un solo camión conductor. Hay muchas formas de solucionar el tema, pero lo mejor es la competencia entre los medios, la coordinación y la competencia. Tarde se acuerda el gobierno nacional que quiere cerrar vías navegables en Corrientes y en todo el país, que está arrastrando un contrato con Hidrovía Sociedad Anónima para el dragado, por el que se dice que se pagó millones de dólares para que se firme ese contrato de prórroga de concesión. ¿Cuánto se pagó para el dragado del Riacho Barranqueras? Mucha plata. O por lo menos se contrajo el compromiso de pagar. Si se pagó o no, para el momento es lo mismo. Pero volvamos al tema de Lilita Carrió. Con su acción, con sus dichos, está minando la posibilidad de una reelección de Macri. Yo no creo ya que a esta altura de los acontecimientos, digamos de que únicamente solucionando los temas económicos queda asegurada la reelección de Macri. ¿Qué está haciendo Carrió? Yo tengo 500.000 de votos, mucho, para una eventual segunda vuelta. Son decisorios. Entonces, vuelvo al principio. Quo vadis, Lilita Carrió? ¿A dónde vas? ¿No es mejor que andar diciendo cosas sueltas como que perdí la confianza en el presidente? Si me quiere echar, que me eche. Se refiere a echarla de Cambiemos. Pero va a perder mis 500, 600, 1.000.000 de votos. No sé. Porque lo que coincidimos con Lilita en su lucha contra la corrupción y por la transparencia de los actos de gobierno, no sé si se la va a acompañar después de las actitudes que está tomando en este momento. Cuando alguien dentro de una coalición o dentro de un partido no está de acuerdo con las cosas, las formas, con las actitudes o las leyes o los hechos que se van produciendo, queda un solo camino. Y no por eso se pierde la dignidad, al contrario, se gana dignidad. Si uno no está de acuerdo con lo que hace la coalición Cambiemos, o lo que hace el presidente, o lo que hace un partido dentro de un partido político, hay que abrir la puerta y decir, adiós, me voy. Muchos lo hemos hecho, muchos los hemos hecho. Cuando el Partido Demócrata Progresista equivocó el camino, yo que fui su secretario general, cargo máximo dentro de la provincia durante muchos años, me fui, renuncié al partido. Lilita, pará, pensá 10 minutos antes, ya porque con 1 minuto no alcanza, 10 minutos antes de emitir una opinión política. Y si lo que se hace en economía está mal, presentá un proyecto, y esto vale también para la oposición peronista o neoperonista. Si no estoy de acuerdo con este proyecto, bueno, yo quiero esto otro, no estoy de acuerdo con recurrir al Fondo Monetario Internacional, decime qué es lo que tengo que hacer en tu opinión.
y vamos a discutir, o a lo mejor tenés razón, pero no únicamente tirar la bola. Esto no me hace perder la confianza en el presidente. Vamos a un corte. Hidrovía, vía libre para exportar. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes. El Hotel Panamericano, ubicado en Carlos Pellegrini 525, sobre la avenida 9 de Julio, a pasos del histórico Obelisco, la tradicional avenida Corrientes y la peatonal Lavalle. Hotel Panamericano, el 5 estrellas de Buenos Aires. Días pasados recibí en mi celular una foto que me preocupó muchísimo. Es un bebé, lo tienen ustedes en pantalla, un bebé que está con la revista Playboy. ¿Por qué me asustó? Me asustó porque está corriendo una vertiente basada en la ley 26.150 de educación sexual integral. Como no soy un especialista en esto, invité a la licenciada en psicología Patricia Helber que venga a nuestro programa para conversar sobre este tema. Antes de presentarla, ha estado en nuestro programa también, quiero aclarar algo que seguramente pocos saben.
pocos saben o pocos quieren saber. La ley 26.150 de educación sexual integral, así se llama, fue sancionada durante un gobierno kirchnerista. Fue sancionada el 4 de octubre del año 2006. Entonces no es cuestión, como hay quienes cargan sobre el gobierno actual, nacional, la sanción de una ley de educación sexual integral. Esta ley, 26.150, tiene la firma como legisladores de Alberto Balestrini, justicialista, Daniel Scioli, vicepresidente de Kirchner, Enrique Hidalgo, por eso son los secretarios. Bien, Patricia, el artículo 1 de la ley dice: todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual. Partamos de esta base. Bienvenida. Gracias, doctor. Gracias por la invitación. Bien. Un gusto estar aquí. ¿Qué razonamiento te da este tema? Porque en la ley también se dice que desde la educación inicial, es decir, que los chicos, los nenes que van a los jardines de infantes, también tienen que recibir educación sexual. Así es. No sé. Así es. Y diría yo, como para empezar a pensar, primero, como usted dijo bien recién, fuera de cámaras, derecho no es lo mismo que obligación. O sea que con la Ley de Educación Sexual Integral se está obligando a los niños a recibir una educación por fuera de las prácticas, creencias, etcétera, de los padres. O sea que los niños van a estar siendo adoctrinados, ideológicamente hablando, en el sentido más puro de la palabra. Entonces, acá estamos frente a un panorama muy complicado porque detrás de todo digamos, estas instancias legales que se están impulsando, no es solo en Argentina, es en el mundo. Hay movimientos con grandes intereses y que reciben grandes fondos, aparte muchos fondos, millonarios fondos, de parte de los países, que por ejemplo es el movimiento del LGTB, que básicamente tiene un trasfondo político que tiene que ver con la izquierda, ¿sí? En los países, no estoy hablando solo en Argentina. El más claro ejemplo, podemos decir, es el último evento en Trelew, aquí en Argentina, ¿sí? Fue un evento politizado, ¿sí? La reunión de mujeres. Entonces, no es la única ley en la que estamos de algún modo entrampados los padres. Está la ley 26.743, que es la de identidad de género, también sancionada en el 2015, ¿sí? Donde se obliga a través de estas leyes a que nuestros hijos reciban información, prácticas, inclusive prácticas de conocimiento de su cuerpo, muy discutidas prácticas, a las que debemos oponernos claramente, porque no porque una ley esté sancionada quiere decir que es una ley justa o una ley que corresponde. Así es. Muchos dicen, ya se han producido varios incidentes en distintos lugares del país de padres que no quieren que sean adoctrinados, como bien dice Patricia, en materia sexual, por terceros. Quieren ser ellos los que den esa educación sexual. Yo tengo también una preocupación. Leo y releo la ley en la cual se basa esto y no hay una, digamos, definición clara de qué es lo que se va a enseñar. Al punto que yo, hablando con una maestra de un instituto religioso católico, le pregunté qué enseñan, si son, y tal vez suena grosero lo que voy a decir, sí, ¿qué enseñan en educación? Posiciones, cómo esto, lo otro, ¿qué es lo que enseñan? Bueno, no sé si fue muy imprudente mi pregunta, no tuve ninguna respuesta. Es muy acertada su pregunta.
¿Qué enseñan? Justamente. Acá tenemos un tema que es grave, que es la subjetivación del niño. El niño se subjetiva... A ver, nosotros somos seres sexuados desde el primer momento, ¿sí? Nacemos, de hecho, de un acto sexual y somos seres sexuados. O sea, este gran movimiento que está en el trasfondo de todas estas acciones de ley que autoritariamente nos imponen a todos, nació hace muchos años. Digamos, en el año 95 se empezó a hablar de género en una convención feminista, justamente en Estados Unidos. Y ahí empezó esta visión y este cuestionamiento que en parte está bien. Hay cosas que hay que cuestionar porque claramente en nuestra cultura hay cosas que no están bien. Yo soy mujer y digamos que no siempre he sido psicóloga, he estado en posiciones jerárquicas altas en instituciones incluso internacionales donde se proclamaba que había igualdad de género, que no había discriminación de sexo, de religión, etcétera, y sin embargo, en la práctica cultural sí lo había y habían privilegios. Bueno, sin embargo, eso hay que tratarlo por otra vía. No quiere decir que porque en la cultura hayan cosas que corregir, y son muchas, por cierto, vayamos a la otra instancia de igualar a los sexos y desconocer desde la biología la diferencia sexual básica. Es decir, no es una cuestión cultural lo sexual. Uno nace hombre o nace mujer. La mujer tiene 2 cromosomas, XX, y el hombre tiene XY. Esto es una cuestión de la biología. Este movimiento del LGTB, que ahora está incluso incluyendo a pederastras, abusadores de niños, dentro mismo del movimiento, lo cual es muy peligroso, porque constituye un delito y es un delito grave. Le asombraría saber los innúmeros casos que hay de abusos de menores, de gente que a veces ha atravesado su vida sin poder hablar con nadie de eso. Y actualmente sigue habiendo. Entonces, no podemos nosotros convalidar prácticas que van a estar en manos de no sabemos quién, porque no hay evaluaciones psicológicas y psiquiátricas en la mayoría de los estamentos. No se evalúa a los docentes, como no se evalúa tampoco a los políticos. Debería haberlos, ni a los magistrados. Debería haber instancias de evaluación psicológica y psiquiátrica, porque muchas veces no se está en condiciones. Por supuesto. Por determinadas circunstancias de la vida. Yo pienso de que si lo que se quiere es marcar o acentuar las diferencias entre hombre, mujer, digamos, cuando yo estudiaba en el secundario había una cátedra que era de anatomía. Ahí se puede hacer claramente las diferencias, resaltar las diferencias por los profesores en el secundario, pero no puede ser que se diga, como dice la ley, que desde el nivel inicial. ¿Qué va a pasar con esto? Algo que yo lo sufrí, que fue la enseñanza obligatoria de religión en las escuelas, hace muchos años. Yo estaba en la primaria, imagínense el tiempo que pasó. Como yo soy de religión judía, yo y un primo, que ya no está con nosotros, éramos separados en la escuela Sarmiento en 3º o 4º grado. De los 28 compañeros, los 2 nos llevaban a la biblioteca para recibir educación moral. Suponían que dentro de mi religión no había moral, o no sé, tenía que recibir educación moral. Pero íbamos a la biblioteca y estábamos, no había nadie con nosotros, ni para hablarnos de moral, ni de inmoral, ni de historia, ni de geografía. Directamente era una hora libre que teníamos, pero era discriminatorio. Y si vamos a ver los hechos que están ocurriendo en este momento, se está también en camino a esa discriminación, porque la ley dice que tienen derecho a recibir educación sexual. Una cosa es tener derecho y otra cosa es ser obligatorio. Entonces, cuidado, que no estemos haciendo también, porque recién Patricia hablaba de
formación política, cuidado, que no estemos en un camino de discriminación política también, usada, como que pasó en Estados Unidos. Resulta que un ministro propuesto por el presidente de Estados Unidos como miembro de la Corte Suprema de Justicia de ese país, fue acusado de abuso sexual cuando él tenía 15 años y su compañera, su amiga, tenía 13 años. Pasaron 40, 30, 40, 50 años de una cuestión juvenil. Pero como era del Partido Republicano, los del Partido Demócrata en Estados Unidos trabajaron para poder, para evitar que asuma por abusador sexual. No es cuestión, los abusos sexuales existen lamentablemente, pero también hay que, el que es abusado sexualmente y tiene uso de razón, no puede esperar 30 años para hacer la denuncia. Eso se puede, presta, como en este caso, a un juego político, y el Senado de los Estados Unidos finalmente ratificó a este candidato, que reconoció que él tomaron cerveza, fueron a la habitación ambos, él dice que no hubo sexo, pero el solo hecho de que alguien vaya ya a una habitación, con el tiempo vamos a necesitar, y no creo herir o molestar a nadie, que para tener un acto sexual hay que tener un escribano al lado que testifique de que hay consentimiento, porque resulta que se produce el acto sexual y después viene la denuncia, no, a mí me violaron. Y eso también pasa con el intendente de Río Gallegos. El intendente de Río Gallegos está siendo acusado, ahora pretende ser candidato a gobernador. Entonces recién ahora aparece un albañil y un carpintero, él es hombre, un albañil, dicen en el documento, un albañil y un carpintero que dicen a cambio de trabajo lo obligaron a tener sexo, lo obligó el intendente a tener sexo. Perdón, pero una cosa es ser violada una mujer y otra cosa es tener sexo un hombre con otro hombre, si es que la cuestión fue que el intendente era actor pasivo. El hombre necesita un cierto estímulo, y si ese estímulo no se produce no hay acto sexual, pero se está usando políticamente. Yo no lo defiendo ni sé quién es por los diarios, ¿no es cierto? No lo defiendo, pero se junta la cuestión de que es candidato a gobernador, mientras él se quedó como intendente electo, dice que es un buen intendente, porque yo creo que un homosexual puede ser un buen funcionario también, pero yo no quiero hacer publicidad de un tema que está en contra de lo que uno piensa íntimamente, ¿no es cierto? Pero cada cual puede hacer lo que... Ahora, ¿cómo te lleva también esto? Porque esta cuestión de la educación sexual integral en las criaturas, en los jardines de infantes, empezar ahí, nos lleva también a una exposición de la posibilidad de los abusos. 30 años después, Woody Allen, el actor norteamericano, está siendo acusado de algo que hizo hace 40 años. Bueno, ya fue acusado hace muchos años, Woody Allen. Sí. A ver, acá hay que hacer una apertura, creo yo. En este caso, un adolescente de 15, un adolescente de 13, como usted mencionó, bueno, puede verse algunas consideraciones. Pero desde la práctica, le digo, de la terapia, hay muchos abusos sexuales. ¿Y por qué usted dice se denuncian quizá 30 años atrás? Primero, porque ahora hay espacio, antes de esto no se hablaba. Lamentablemente la mayoría de los abusos se dan en un ámbito o familiar o de gran confianza, digamos, con un adulto, y el tema grave siempre es grave un abuso sobre otra persona, porque debe haber el libre consentimiento, sea hombre, mujer. Yo no soy homofóbica, no estoy de acuerdo
con que se discrimine. Creo que cada uno tiene derecho a elegir cómo ejercer su propia sexualidad, y eso no debe ser motivo de discriminación para ejercer un cargo público o privado, de ninguna manera. Ahora, ¿qué es lo que yo puntualizo? Primero, con respecto a los abusos sexuales. Cuando hay abusos de poder, los hay. Hay gente que es obligada, hombre o mujer, a ceder sexualmente porque necesita un trabajo, porque es el jefe, porque es la jefa a veces, ¿sí? Yo he conocido casos donde es la mujer la que abusa de un hombre, por ejemplo. Pero bueno, en el caso de niños, los adultos y los profesionales y los padres, por supuesto, debemos intervenir. Esta ley, particularmente hablando de esto, es una intromisión a la vida privada y a la potestad de los padres de educar a sus hijos como mejor les parezca y crean, según su credo, su práctica, su creencia, y eso debe estar en manos de los padres. No puede estar en manos de extraños que no sabemos qué tipo de calificación tengan, por más que sean docentes. Así es. Entonces, si a mi niño se le va a enseñar a que se toque y se explore con otro compañerito a los 10 años, por supuesto que me opongo. Y si hay que hacer una resistencia civil a una ley hay que hacerla. ¿Por qué? Porque se trata de nuestros hijos. Entonces no hay que permitir este tipo de autoritarismo de parte del Estado. Brevemente, porque sé que tiene tiempos acotados, esta ideología de género, porque es una ideología, porque no tiene basamentos científicos, ni tampoco teóricos claros. Empezó en Estados Unidos, con la misma metodología se extendió a Sudamérica, Europa y a Rusia. Entonces, ¿qué es lo que empezaron a hacer? Se instalaron el tema en los organismos internacionales. Incluso hay personas del movimiento que ocupan altos cargos. Entonces ahí encontraron la forma de tener cartas de presentación que no son vinculantes, pero ellos las usan como si lo fueran. Entonces lograron compromisos con países, acuerdos, etcétera, etcétera, y yo vuelvo a aclarar, estoy de acuerdo con la tolerancia. A lo que me opongo, severamente, es al autoritarismo. Cuando tu práctica me impone a mí algo y a todos los demás, por supuesto que me niego, porque además lo vamos a tener que financiar todos los ciudadanos con nuestros fondos. Así es. Entonces, y además de eso, se deforma la mente de los niños. Los niños en educación inicial, en primaria, no están en condiciones de recibir determinados estímulos, no los deben recibir. Los niños deben estar tranquilos, conformarse psicológicamente, tranquilos, aprender, porque van a la escuela a aprender, no a aprender ideología. Así es. Van a aprender temas, geografía, historia, matemáticas, anatomía. Anatomía que le va a servir para el futuro. Pero no debemos prestar a nuestros hijos o el espacio escolar para que se ideologice. Y hay algo que usted dijo recién, ojalá se enseñara la diferencia. ¿Sabe lo que se enseña? Que somos iguales. Y los hombres y las mujeres no somos iguales. Tenemos diferencias anatómicas, fisiológicas y desde luego, desde lo cultural también, porque tenemos roles diferentes. Usted no queda embarazado porque su fisiología no está preparada para eso. Yo sí, porque soy mujer. Entonces, yo puedo elegir no ser madre y estoy en todo mi derecho. Pero si otra mujer elige ser madre, no está bajo la influencia del patriarcado autoritario. Es que decidió ser madre y ser femenina y no tiene nada de malo. Y eso debe ser una libre elección. Entonces, estamos frente a un tema peligroso, sobre todo porque los pederastras van a tener lugar aquí y van a estar con nuestros hijos. Entonces, hay, dicen los del colectivo, que es una minoría en el mundo, LGTB, que hay más de 116 formas de ejercer la sexualidad. Y hay padres que ya han ido presos por pretender tratar a sus hijos que, por ejemplo, eligen la sexualidad del delfín, por decir, en Finlandia sucede. Sí. Entonces esto es grave. Bien. Estamos ante una de las tantas, diferencias que vamos ahondando, porque parecería que el país no tiene más problemas
que embarcarnos en este tema de la sexualidad integral, que no sabemos lo que es, en definitiva lo que es, y maestros y profesores, como decíamos, que no saben de qué se trata, porque apenas, y perdónenme a los maestros eficientes, hay maestros que no saben ni geografía, ni historia, y le van a meter también esto, o se va a contratar maestros especiales para dar las clases de sexualidad. Bien, si hay una ley sancionada hace 12 años, no es una ley de Macri, del gobierno de Cambiemos, es del año 2006, pleno kirchnerismo. Entonces, si está mal, si la ley es mala, bueno, pues modifiquémosla. Ahora, si vamos a llevar esto otra vez a crear una división, una grieta con este tema, y el país se va a llenar de grietas por un motivo o por otro, y no vamos a ir a los puntos esenciales. ¿Algo más, Patricia? No, me gustaría seguir el tema porque es un tema mucho más amplio, pero en otra oportunidad. ¿Cómo no? Usted con mucho disponga. gusto. Bien, vamos a un corte. Bienvenidos a pescar al mejor lugar en la Mesopotamia, a un lugar privilegiado por la naturaleza. Bellavista en noviembre es el lugar del 15º concurso de pesca variada embarcada con devolución y tiene más de 1 millón de pesos en premios. 3 lanchas, 4 sorteos de 50.000 pesos en efectivo y este año un automóvil 0 kilómetro. Una gran expo, 4 noches de festival con grandes exponentes de la música y como broche de oro, la gran cena de los pescadores frente al majestuoso Paraná. Del 1 al 4 de noviembre, Bellavista tiene la pesca variada con devolución más grande de la Mesopotamia, en un lugar donde la naturaleza invita a cuidarla y a disfrutarla al máximo. Bienvenidos, amigos pescadores, los esperamos. En Corrientes se hacen las 12 jornadas regionales de ingeniería y el tercer Congreso Nacional de Ingeniería Corrientes en estos días que estamos transcurriendo y que ustedes van a poder ver en nuestro programa. 19 y 20 de octubre comienzan en realidad, pero hay preparativos ya y hay un programa hecho que se va a extender esos 2 días, por supuesto, y entre los cuales vemos con satisfacción que un colega abogado también, que integra el Foro Pro Segundo Puente y Defensa del General Belgrano, integra el programa de disertantes el día viernes 19 en el aula magna del Salón E, a las 9:30, va a desarrollar el tema Puentes Corrientes Chaco, sus historias, sus realidades, y contamos con él en nuestro programa, porque para nosotros es un gusto hablar con él, y le damos la bienvenida y le pedimos que nos amplíe esta situación. Gracias, muy amable Toto. Sí, efectivamente tuve la gran satisfacción y hasta orgullo para mí tener la posibilidad de disertar, sobre todo lo importante por el tema que se trata, que es un emprendimiento que es compartido, ¿no? Sobre todo el orgullo para mí estar en un Congreso Nacional de Ingenieros siendo abogado. Obviamente que lo mío no va a versar sobre aspectos técnicos que están reservados a los ingenieros, sino a cuestiones institucionales. Ahora bien, cuando este programa se redactó, y después ya no hubo tiempo de corregirlo en cuanto a la temática, sí, efectivamente, esto es en el campus universitario, la Facultad de Ciencias Exactas, y está llevado acá, impulsado adelante por el Centro de Ingenieros, Consejo Profesional de la Ingeniería y Arquitectura, Agrimensura. Decía que en cuanto al temario fue ampliado un poco a instancia de lo que venimos conversando, lo que llevó por otra parte a cambiar el eslogan o el nombre, digamos, del Cabildo Abierto, porque esto había iniciado, como recordar, en procura del segundo puente ferroautomotor, que ya no va a ser, si llega a ser.
y eventualmente en el transcurso del tiempo, cuando vimos qué pasaba con las demoras, le agregamos preservación del puente General Belgrano. Entonces, mi temática en el desarrollo de la conferencia básicamente va a tener 3 partes. Una historia breve de lo acontecido con el proyecto del segundo puente, que entre otras cosas ya va a cumplir 22 años y todavía estamos sin poder arrancar, y como digo yo, a llegar al año 2018 con una gran incertidumbre. Es más, hoy en los diarios aparecen 2 noticias importantes. Una es que el presidente anunció en el tema del presupuesto la incorporación de un fideicomiso para la ejecución de obra pública. Va a ser reglamentado, no hay mayores precisiones, pero ya está apareciendo otro nuevo ingrediente que puede incidir en el tema de la construcción del segundo puente. Luego de este apartado sobre la historia del segundo puente, mi idea es destacar las falencias, las importantes falencias que tiene el movimiento, la circulación, más allá de que hay una segunda conferencia que es específica respecto al tránsito y tráfico del segundo puente, que la brinda el jefe del 10º Distrito Vialidad Nacional, el ingeniero Londra, acá en Corrientes. Pero yo quiero destacar las cosas que hacen falta, que hace rato la venimos diciendo, voy a insistir bastante con la falta de balanza y otras tantas cosas más que las voy a desarrollar en el transcurso de la charla. Y finalmente mi idea es una propuesta de trabajo, de formación, que hasta tenemos los instrumentos, porque no nos olvidemos que cuando esto se arranca con un tratado biprovincial, Chaco Corrientes, para la ejecución por las provincias con capital privado, porque la idea era concesión de un 70% y un 30% aproximadamente estatal, pero se firmó este tratado que también sufrió demoras, que forman parte de estos 22 años. Vos también solés insistir y saber decir de la responsabilidad política o de los políticos del momento que demoraron las ratificaciones legislativas. Finalmente salieron, pero bueno, esa es otra historia. Y al reglamentarse, se formaron institucionalmente los organismos encargados del manejo compartido de ambas provincias. Está el ENVI, que es la cabeza, por decir, ente biprovincial, al frente o a cargo de los 2 gobernadores. Está la Junta de Dirección del Proyecto, que manejan los ministros de Obras Públicas y o de Infraestructura, o los que hagan su lugar. Y en ese contexto yo digo integrar en el ámbito que ya tiene propicio la reglamentación, o bien formar un nuevo organismo multidisciplinario donde se organice y se tengan todos los actores sentados en una mesa. Prefectura, que es la parte que custodia el puente por la parte inferior, en la parte de arriba la policía, las autoridades sanitarias, la gendarmería, bomberos, en fin, todos los actores que deben intervenir en el manejo, planificando el monitoreo, el seguimiento del puente, la parte de Vialidad Nacional en cuanto a analizar y hacer permanente estudio. Tenemos respecto del puente 2 posiciones en cuanto a infraestructura muy enfrentada. Hay gente como el ingeniero Bernal que dice que este es un primo hermano del puente que cayó en Génova. Sin embargo, en conferencia que prestaron las autoridades de Vialidad Nacional acá hace poco en el Consejo Profesional, decían que el puente está en excelentes condiciones y que hay que mantenerlo. Bueno, todo eso debe estar analizado, estudiado con protocolo para tratar de preservar el puente, porque evidentemente yo creo que en menos, no sé, de 30 años desde que arrancó el proceso, el puente no va a estar concluido. Así es. Yo creo que hay un error básico, fundamental, de parte de los gobiernos de Corrientes y del Chaco, cuando siendo jefe de ministros el actual intendente de Capitanich, el intendente de Resistencia, dejaron todo, cedieron la potestad de resolver todos los problemas vinculados con el segundo puente en manos de Vialidad Nacional. Y estoy hablando de 4 años atrás, en la cual se fijaban fechas y demás. Hemos vivido un proceso de engaños. Nos han engañado cuando se ha anunciado una licitación y otra y demás. Yo espero que el anuncio que hizo el señor gobernador de la provincia, el doctor Valdés, sobre que esto va a ser, el segundo puente va a ser incluido
en la segunda parte del proceso de público-privado, del fideicomiso ese que hablas, que eso sea cierto y que tenga alguna fecha. No hay fecha en lo que le han dicho al señor gobernador. Le dicen que va a estar incluido en el segundo paquete, cuando el primero no puede ser puesto en marcha porque con las devaluaciones que hubieron, hay empresas que han desistido y que han perdido $1 millón por desistir, pero no han comenzado. Y ya estamos terminando el año 2018. Bien, te deseamos éxito, vamos a acompañar no solamente tu exposición, sino también hay un punto que trata de puertos y sobre eso tenemos mucho que decir y que vamos a ver. Que resalto que al ministro de Producción le he solicitado una audiencia para hablar precisamente de este problema de puertos, porque Corrientes en este momento tiene 3 proyectos, 3 puertos en movimiento, en desarrollo. Uno en Itaiguaté, otro en el Sombrero y otro en Lavalle. Yo quisiera que tengamos uno y llevarlo adelante. Y el de Lavalle para mí es el más importante, pero es otro tema. Y decíamos que este Congreso de Ingeniería, que se realiza en Corrientes y que tiene representación de las provincias del NEA fundamentalmente, ¿no? Sí, por eso las jornadas regionales refieren a la presencia de grupos de trabajo que vienen de Formosa, de Misiones, Chaco y Corrientes. Bien, muy bien, vamos a un corte. La legislatura de Corrientes sancionó la ley 6465, en virtud de la cual se puede declarar ciudadano ilustre de la provincia. Hay un ciudadano ilustre de la municipalidad, ciudadano ilustre de la provincia, a la persona que se destaca en distintos ámbitos de la actividad. El primer ciudadano ilustre de la provincia fue destacado y designado Monseñor Salvador Castaña, que hoy es arzobispo emérito en la provincia y que fue arzobispo durante varios años en Corrientes. El Monseñor Castaña dijo al recibir los homenajes que un pueblo virtuoso necesitamos y el pueblo de Corrientes tiene pasta para ser un pueblo virtuoso. Él mismo se declaró también como un correntino más y hizo una expresión que resalta la presencia de Corrientes en el ámbito nacional. Dijo: me siento argentino siendo correntino. Es decir, hace una composición de que por sentirse correntino se siente más argentino. El gobernador de la provincia presidió el acto, acompañado por el vicegobernador y por el presidente, que es presidente del Senado por su función, y también por el presidente de la Cámara de Diputados, que fue el promotor de esta ley que se inició en diputados. El gobernador de la provincia, el doctor Gustavo Valdés, hizo especial referencia a que se sancionó por unanimidad tanto en diputados como en senadores, porque requiere una mayoría especial la sanción de la designación de ciudadano ilustre, que hubo unanimidad de oficialistas y opositores. Todos coincidieron en darle esta distinción a Monseñor Castaña. Nos adherimos, estuvimos presentes ahí, y nos adherimos, por supuesto, al estar con nuestra presencia a la designación del que fue objeto Monseñor Castaña. Un tema totalmente distinto, la promoción del turismo en Corrientes. La semana próxima vamos a realizar la constitución de una ONG, Corrientes Turística, que para colaborar desde la parte civil, colaborar con el gobierno en la promoción
de Corrientes como destino turístico, tanto la ciudad de Corrientes en sí, como los distintos aspectos de distintos lugares. Queremos destacar con imágenes, porque recorremos habitualmente los lugares turísticos de Corrientes. Paso de la Patria, en el fin de semana pasado, tenemos imágenes, ha estado en la cabaña de Don Julián completa, llena durante el almuerzo y también en los alojamientos. Todo este fin de semana largo, y ver las imágenes que tenemos, lo que es esa zona, el estar sobre el río, es algo realmente que tenemos que destacar para promover un turismo interno y también, tal vez externo también, exterior, sobre todo de Paraguay y de Brasil, que son habituales de Paso a la Patria. También ya dentro de la ciudad, la imagen que hay desde el mirador del Paraná, que está abajo en la costanera, y se ve el puente, y hay una playa que, si uno no dijera esto es Corrientes, esta playa con bañistas y en la vista, que esto es Corrientes, parecería que estamos en una playa del Caribe. Yo quiero destacar estas situaciones. Seguramente que hay muchos más establecimientos que pueden brindar una buena acogida a turistas. En el Hotel Casino que hay Condado en Paso de la Patria, se notaban 3 o 4 ómnibus de turistas que estaban en hospedados ahí, y seguramente al traer ómnibus con turistas se promueve el Paso de la Patria como un punto distinto al resto de la provincia, y diría yo de que los otros lugares de Corrientes que también hacen sus festivales como de pesca, como Bellavista, Goya o Esquina, y algún otro más. Tenemos el caso de lo que ocurrió en Apipé, lamentable. Y yo no entiendo, aprendemos en nuestra carrera de Derecho Internacional Público, en el cual se establece que el límite entre dos países es el Talbec famoso, es decir, el cauce del río más profundo. Ese cauce es el que divide un lugar y el otro. Yo no entiendo cómo es posible que no se haya previsto lo que pasa en Apipé, en la isla Apipé frente a Ituzaingó, que el canal divisorio deja la isla Apipé, que es Argentina, siempre fue Argentina, y que la deja rodeada por aguas paraguayas, porque seguramente el Talbec, el canal profundo, está más hacia el este que la isla Apipé. ¿Cómo no se previó esa situación? ¿Algún convenio, ya sea como compartida alguna parte del río, que quede para la isla de Apipé? Porque las embarcaciones paraguayas, impidieron que se realice un festival de pesca de la isla Apipé. No entramos a considerar si tenían razón de acuerdo a la legislación vigente o no, porque no adentramos en el tema. Pero lo que no entendemos es cómo la jurisdicción paraguaya está anulado y la isla Apipé está dentro de la jurisdicción paraguaya, pero es argentina. Cuando se hizo los convenios con Paraguay para la construcción de la represa de Yacyretá, debió haberse previsto este tema. El doctor Acosta Mur, que siempre nos hace llegar a inquietudes, nos destacaba que estaba la isla Yacyretá. Yo conocía cómo era el tema, pero no sabía que había sido destruida, dinamitada la isla para favorecer o permitir la construcción también de la represa que beneficia, con obras fundamentalmente a Posadas y Encarnación en Paraguay. El gobernador de la provincia está pidiendo ahora, solicitando al ente binacional de Yacyretá que cumpla también con Corrientes, haciendo obras como las que se hicieron en aguas arriba de Yacyretá. Bien, será hasta nuestro próximo programa.